La casona siempre olía a cera de abeja, a madera vieja y a lavanda seca. Era un olor que para muchos podía parecer rancio o anticuado, pero para mí, Maricruz, era el aroma de la seguridad. Era el aroma de mi padre, don Anselmo, y de su legado. Mientras terminaba de alisar el lazo de satén en el vestido de mi hija Lucero, mis ojos recorrieron el techo alto de la sala, las vigas de roble oscuro que habían soportado terremotos y tormentas durante más de un siglo. Esta casa, situada en el corazón del barrio antiguo de San Ángel, valía una fortuna. Los tasadores la habían valorado recientemente en unos 15 millones de pesos, una cifra que me daba vértigo solo de pensarla, pero que para la familia de mi exmarido era como el olor de la sangre para los tiburones. «Mami, ¿me veo bonita?», preguntó Lucero, sacándome de mis pensamientos. Bajé la mirada hacia mi pequeña de 6 años. Tenía los ojos grandes y expresivos de mi padre, llenos de una inocencia que yo juré proteger con mi vida. «Te ves hermosa, mi amor». Como una verdadera princesa, le dije, besando su frente y acomodando un rizo rebelde detrás de su oreja. «Hoy es tu día. Nadie te lo va a arruinar». Lo dije más para mí misma que para ella. Porque hoy no era solo una fiesta de cumpleaños con pastel y piñata. Hoy era el día en que había accedido, contra todo instinto de supervivencia, a dejar entrar a ellos. A Gavino, mi exesposo, y a su madre, doña Eulalia. La mujer que insistía en que la llamaran doña aunque debía hasta la camisa que traía puesta. Me levanté y caminé hacia la cocina. Mis manos, ásperas por el trabajo diario con disolventes y barnices, temblaban ligeramente. Soy restauradora de juguetes y muebles antiguos. Me gano la vida devolviendo el brillo a cosas que otros consideran basura. Tengo paciencia. Tengo pulso firme. Puedo pasar 10 horas seguidas uniendo fragmentos microscópicos de porcelana sin pestañear. Pero la sola idea de tener a Eulalia en mi casa hacía que me faltara el aire. El timbre sonó. No fue un toque breve y cortés. Fue largo, insistente, casi agresivo. Como si quien estuviera del otro lado tuviera derecho a derribar la puerta. Respiré hondo. 1, 2, 3. Me alisé el delantal sobre mi vestido sencillo y caminé hacia la entrada. Al abrir la pesada puerta de madera tallada, el aire fresco de la tarde fue reemplazado instantáneamente por una nube densa de perfume barato y laca para el cabello. Ahí estaban. Doña Eulalia estaba parada al frente, como una generala pasando revista a sus tropas. Llevaba un vestido de encaje que le quedaba demasiado ajustado y un collar de perlas falsas que tintineaban con cada respiración. Detrás de ella, medio escondido como siempre, estaba Gavino. Mi exmarido lucía más delgado, con ojeras marcadas y ese aire de perpetua derrota que su madre había cultivado en él desde la infancia. Y cerrando la marcha, Berenice, mi excuñada, masticando chicle con la boca abierta y mirando su celular con desinterés. «Vaya, al fin abres», dijo Eulalia sin saludar, empujándome levemente para entrar. «Pensé que nos ibas a dejar en la calle como a perros. Aunque bueno, considerando lo grande que te queda esta casa para 2 personas, no me sorprendería que no escucharas el timbre desde la cocina». Cerré la puerta conteniendo un suspiro. «Hola, Eulalia». «Hola, Gavino». «Pasen, por favor. Lucero los está esperando en la sala». Eulalia no me miró. Sus ojos, pequeños y oscuros como cuentas de vidrio, escanearon el recibidor. No miraba a su nieta, que corría hacia ellos con los brazos abiertos. Miraba el candelabro de cristal de baccarat que colgaba del techo. Miraba el suelo de mármol italiano. Miraba, calculaba y codiciaba. «¡Abuela! ¡Papá!», gritó Lucero, abrazando las piernas de Gavino. Él sonrió, una sonrisa débil y triste, y le acarició el cabello. «Feliz cumpleaños, princesa», murmuró, sacando un pequeño sobre de su bolsillo. «Te traje algo para tus ahorros». Pero antes de que Lucero pudiera tomarlo, Eulalia intervino, su voz resonando en la acústica perfecta de la sala. «Ay, Gavino, no seas ridículo». «¿Un sobre con dinero? ¡Qué falta de imaginación! Nosotros le trajimos un regalo de verdad. Un regalo digno de mi nieta».
Se giró hacia Berenice y chasqueó los dedos. Trae la caja grande, niña. No te quedes ahí parada. Berenice resopló, guardó su celular y salió al coche para traer el regalo. Mientras tanto, Eulalia se acercó a una de las sillas Luis XV que yo había restaurado el mes pasado. Pasó su dedo índice por el respaldo de madera dorada, buscando polvo. Al no encontrarlo, hizo una mueca de disgusto. «Sigues obsesionada con tus muebles viejos, ¿verdad, Maricruz?», dijo, sin mirarme. «Deberías vender todo esto. Esta casa es un museo, no un hogar. Es fría. Necesita vida. Necesita una familia de verdad». Sentí el aguijón en sus palabras. Familia de verdad significaba su hijo. Significaba que yo, una madre soltera y trabajadora, no era suficiente. «Esta casa es el hogar de mi hija, Eulalia», respondí, manteniendo la voz nivelada. «Y tiene toda la vida y el amor que necesita». «Amor», Eulalia soltó una risa seca, como hojas muertas pisadas. «El amor no paga las facturas, querida. Escuché que el mantenimiento de estas casonas es carísimo. ¿Seguro que puedes con todo? No vaya a ser que termines vendiéndola por centavos a cualquier desconocido. Sería una lástima que el patrimonio de tu padre se perdiera por incompetencia». «Nadie va a vender nada», dije, cortante. Gabino me miró, con esa mezcla de disculpa y miedo que siempre tenía cuando su madre atacaba. Pero como siempre, no dijo nada. Se quedó callado, dejando que su madre lanzara los dardos venenosos mientras él fingía no escuchar. En ese momento, Berenice entró con una caja enorme, envuelta en papel brillante de color rosa chillón. Era tan grande que apenas podía ver por encima de ella. «Aquí está», anunció Eulalia, su rostro iluminándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El regalo especial de la abuela». Mi estómago se contrajo. No sabía por qué, pero una sensación de peligro reptó por mi espalda. Era ese instinto primitivo, esa voz en la nuca que te dice que corras cuando ves la hierba moverse sin viento. Miré la caja. Era demasiado grande. Demasiado ostentosa. Y venía de una mujer que una vez me regaló un juego de toallas usadas para Navidad. Algo no estaba bien. Eulalia se sentó en el sofá principal, desplazando a un lado los cojines bordados a mano como si fueran basura. Se abanicó con la mano, aunque la casa estaba fresca. El olor de su perfume, una mezcla empalagosa de gardenias sintéticas y almizcle barato, inundó el espacio entre nosotras. Y de repente, ese olor actuó como un detonante, arrastrándome violentamente hacia el pasado. Mi mente viajó 6 años atrás. Estaba en una camilla de hospital público, en una sala compartida con otras 8 mujeres. Las sábanas estaban ásperas y olían a cloro y sangre vieja. Acababa de dar a luz a Lucero después de 18 horas de parto sin anestesia epidural porque, según Eulalia, las mujeres de antes parían en el campo y no se quejaban, así que no gastes el dinero de mi hijo en lujos innecesarios. Recuerdo el dolor punzante en mis caderas, la sed que me quemaba la garganta como si hubiera tragado arena. Había pedido agua 3 veces, pero las enfermeras estaban desbordadas. «Gabino», había susurrado yo, con los labios agrietados, llamando a mi esposo que estaba sentado en una silla de plástico al lado de la cama, mirando su teléfono. «¿Qué quieres ahora?», respondió él, sin levantar la vista. «Agua. Por favor. O ayúdame a alcanzar mi bolsa. Tengo una botella ahí». Antes de que él pudiera moverse, Eulalia, que estaba de pie junto a la ventana limándose las uñas, intervino. Llevaba ese mismo perfume. Ese olor que ahora, 6 años después, me provocaba náuseas en mi propia sala. «Déjala, Gabino. Si se mueve ella sola se recuperará más rápido. Si la mimas ahora, se va a pasar un mes en cama haciéndose la mártir. Además, ya vámonos. Tengo hambre. Aquí huele a desinfectante y a gente pobre. Me da asco». «Pero mamá acaba de parir», intentó decir Gabino, débilmente. «¿Y qué? Todas paren. Vámonos a comer unos tacos al pastor, vi un puesto bueno en la esquina. Ella no puede comer nada de eso de todos modos».
Regresamos mañana. Y se fueron. Recuerdo ver la espalda de mi marido alejándose, siguiendo la estela de perfume de su madre, dejándome sola, sedienta y sangrando, con una recién nacida llorando en mis brazos. Esa noche, mientras acunaba a Lucero y compartía mi soledad con el zumbido de las lámparas fluorescentes, algo murió en mí. El amor romántico por Gabino murió esa noche. Y nació algo más fuerte, más frío y más duro, la determinación de una madre leona. El sonido de papel rasgándose me trajo de vuelta al presente. «Ábrelo, mijita. Ábrelo ya», insistía Eulalia, aplaudiendo con una emoción frenética que resultaba inquietante. Lucero estaba rompiendo el papel rosa con entusiasmo. Los niños no ven la malicia. Los niños solo ven el brillo y el tamaño. Y esa caja era gigante. «¡Guau!», exclamó Lucero cuando la tapa cayó al suelo. Dentro de la caja, sentado como un rey grotesco en su trono de cartón, había un oso de peluche de color café oscuro. Era enorme, de casi 1 metro de altura. Tenía un lazo rojo en el cuello y ojos de botón negro que parecían mirar fijamente a la nada. «Es muy grande», dije yo, acercándome con cautela. «¿Es un oso de colección?», mintió Eulalia rápidamente, sus ojos fijos en la reacción de Lucero. «Me costó una fortuna, pero para mi única nieta, lo que sea». «Vamos, Lucero, sácalo. Abrázalo». Lucero tiró de las patas del oso para sacarlo de la caja. Hizo un esfuerzo visible. «¿Pesa mucho, abuela?», rió la niña, arrastrando el peluche hacia el centro de la alfombra persa. «Es porque es de buena calidad, no como esos muñecos chinos que le compra tu madre en el mercado», soltó Berenice, desde el rincón donde estaba recargada, masticando su chicle con más fuerza. Me acerqué para ayudar a Lucero. «A ver, mi amor, déjame ayudarte». Agarré al oso por el torso para levantarlo y colocarlo en el sillón. Y entonces lo sentí. No era el peso del relleno de poliéster. He restaurado cientos de muñecos antiguos. Sé cuánto debe pesar el aserrín compactado, sé cuánto pesa la espuma, sé cuánto pesan las bolitas de plástico que se usan para dar estabilidad. Esto era diferente. Había una densidad inusual en el centro del oso. Un peso muerto, concentrado en la zona del abdomen, que se desplazaba ligeramente cuando lo incliné. No era un peso distribuido. Era un objeto sólido. Mis dedos se hundieron en el pelaje sintético. Era suave al tacto, pero mis yemas, entrenadas para detectar imperfecciones en la madera y la tela, encontraron algo más. En la espalda del oso, justo debajo del lazo rojo, había una costura. A simple vista, parecía normal. Pero yo soy restauradora. Yo vivo de los detalles. Vi que el hilo utilizado no era el hilo de algodón encerado que usan las fábricas de juguetes de alta gama. Era un hilo sintético, brillante, transparente. Hilo de pescar o nylon barato. ¿Y la puntada? La fábrica usa máquinas que hacen puntadas perfectas, milimétricas. Esta costura estaba hecha a mano. Era una puntada de escalera, puntada invisible, la que usamos para cerrar muñecos después de rellenarlos. Pero quien la había hecho no tenía mi experiencia. La tensión del hilo era desigual. Había un pequeño fruncido en la tela, casi imperceptible para un ojo no entrenado, pero que para mí gritaba como una sirena de alarma. Alguien había abierto este oso. Y alguien lo había vuelto a cerrar con prisa. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Eulalia. Ella no estaba mirando al oso. Me estaba mirando a mí. Sus ojos brillaban con una intensidad depredadora, esperando mi reacción. Había una mezcla de desafío y ansiedad en su postura rígida. «¿Qué pasa, Maricruz?», preguntó ella, su voz suave como la seda pero afilada como una navaja. «¿No te gusta? ¿Vas a despreciar el regalo de la abuela también?». Mi corazón empezó a latir con fuerza contra mis costillas. Bam, bam, bam. Si decía algo ahora, si las acusaba de haber manipulado el regalo sin pruebas, yo sería la loca. Yo sería la ingrata. Yo sería la que arruina el cumpleaños de su hija delante de todos.
Forcé una sonrisa. Me dolió la cara al hacerlo. No, para nada, Eulalia, dije, alisando el pelaje del oso justo sobre la costura sospechosa. Es impresionante. Nunca había visto un oso tan sólido. Es para que dure, dijo Gabino de repente. Fue la primera vez que habló en 10 minutos. Su voz sonó nerviosa, quebradiza. Para que Lucero siempre tenga compañía. Sí, añadió Eulalia, inclinándose hacia adelante. Quiero que este oso sea su mejor amigo. Quiero que lo lleve a todos lados. Que duerma con él. Que le cuente sus secretos. Porque las abuelas siempre queremos estar cerca de nuestros nietos, ¿verdad? Aunque algunas madres intenten alejarnos. Lucero abrazó al oso, hundiendo su carita en la panza dura del muñeco. Gracias, abuela. Me encanta. Lo voy a llamar Pancho. Todos rieron. Yo también reí. Pero mi risa sonó hueca en mis propios oídos. Mientras miraba a mi hija abrazar esa cosa, solo podía pensar en una cosa: ese oso no era un regalo. Era un caballo de Troya. Y esa noche, cuando todos se fueran, yo iba a averiguar qué demonios había dentro de la panza de Pancho. Aunque tuviera que destriparlo. La fiesta continuó durante 2 horas más, 2 horas que se sintieron como 2 siglos. Serví el pastel, serví café, aguanté los comentarios pasivo-agresivos de Eulalia sobre mi vajilla. ¿No tienes miedo de que la niña rompa estos platos tan finos? Deberías usar plástico, es más práctico para gente como tú. Aguanté la mirada lasciva de Gabino recorriendo la casa, calculando cuánto costaría vender las lámparas, los tapetes, los cuadros. Pero lo que más me costó aguantar fue ver a Lucero arrastrando ese oso maldito por toda la casa. Mami, Pancho quiere pastel, decía ella. Mami, Pancho pesa mucho, cárgalo tú. Cada vez que tocaba al oso, sentía ese bulto rígido en su interior. Y cada vez que lo tocaba, sentía la mirada de Eulalia clavada en mi nuca. Ella no le quitaba la vista de encima al juguete. Estaba vigilando. Estaba esperando. Finalmente, a las 7 de la noche, se levantaron para irse. Bueno, nos retiramos, dijo Eulalia, ajustándose el chal. Mañana vendrá Gabino a llevar a la niña al parque, como acordamos en el convenio. Espero que esté lista y que no me salgas con excusas de que está enferma. Estará lista, dije, abriendo la puerta. Gabino se agachó para despedirse de Lucero. Adiós, princesa. Duerme bien con tu oso, ¿eh? Cuéntale todo lo que hiciste hoy. Sí, papi, prometió Lucero. Cerré la puerta tras ellos y puse el cerrojo. Pasé las 3 cerraduras de seguridad. Luego me recargué contra la madera fría de la puerta y exhalé todo el aire que había estado conteniendo. Mis manos temblaban de rabia, de miedo, de adrenalina. Mami, tengo sueño, dijo Lucero, frotándose los ojos con una mano y arrastrando al oso con la otra. Vamos a la cama, mi amor. La llevé a su cuarto, le puse el pijama y le leí un cuento corto. Ella insistió en poner al oso en la cama, justo al lado de su almohada. No, mi vida, dije suavemente, tratando de que mi voz no sonara a pánico. El oso es muy grande y puede tener polvo. Recuerda que tienes alergia. Mejor lo dejamos aquí, en la silla, vigilando la puerta. Pero abuela dijo que durmiera con él, la abuela no sabe que estornudas por las noches. Hazme caso, mi amor. En la silla está mejor. Lucero, que ya estaba medio dormida, asintió y cerró los ojos. Esperé 5 minutos. 10 minutos. Escuché su respiración volverse profunda y rítmica, ese sonido suave que es la única música que necesita una madre para tener paz. Cuando estuve segura de que estaba profundamente dormida, me levanté. Caminé de puntillas hacia la silla. Tomé al oso. Pesaba. Dios, pesaba como una piedra. Salí de la habitación de mi hija y cerré la puerta con cuidado. Caminé por el largo pasillo oscuro hacia el ala este de la casa, donde tenía mi taller de restauración. Entré en mi santuario. Aquí olía a trementina y barniz. Encendí la lámpara de trabajo,
Una luz potente y focalizada que uso para examinar grietas en la madera antigua. Puse al oso sobre la mesa de trabajo metálica. Sus ojos de botón brillaron bajo la luz intensa, como si me estuviera desafiando. Muy bien, Pancho, murmuré, tomando mi bisturí quirúrgico del estuche de herramientas. Vamos a ver qué comiste. Me puse mis gafas de aumento. Con la precisión de un cirujano, localicé la costura de nylon en la espalda. Deslicé la punta del bisturí por debajo del primer hilo. El hilo se cortó con un sonido seco. Hice lo mismo con el segundo. Y el tercero. La herida en la espalda del oso se abrió, revelando el relleno blanco de poliéster. Metí la mano. El relleno estaba compactado, empujado hacia los lados para hacer espacio. Mis dedos rozaron algo frío y liso. Plástico. Profundicé más, apartando la carne sintética del oso. Agarré el objeto y tiré de él. Estaba pegado con cinta adhesiva de doble cara al forro interior, así que tuve que usar fuerza. Finalmente, salió. No era una simple grabadora de voz de esas que venden en las tiendas de espionaje baratas. Lo que tenía en la mano era una caja negra rectangular de unos 10 centímetros de largo. Tenía una antena corta y flexible pegada al costado con cinta aislante negra. Y lo más inquietante, tenía una luz LED diminuta, del tamaño de una cabeza de alfiler, que parpadeaba intermitentemente en color verde. Estaba encendido. Estaba activo. Le di la vuelta al dispositivo. Reconocí la marca. Era un rastreador GPS de alta gama con micrófono GSM integrado. Lo sé porque una vez restauré un escritorio antiguo para un investigador privado y él me habló de estos aparatos. Funcionan con una tarjeta SIM de celular. Puedes llamar al número de la tarjeta y el dispositivo descuelga automáticamente en silencio, permitiéndote escuchar todo lo que sucede alrededor en tiempo real, desde cualquier parte del mundo. Se me heló la sangre en las venas. No era solo una grabadora. Era un teléfono. Era un oído abierto. Gabino y Eulalia no solo querían grabar una discusión. Ellos podían estar escuchando ahora mismo. Podían escuchar mi respiración agitada. Podían haber escuchado el cuento que le leí a mi hija. Podían saber exactamente dónde estaba Lucero en cada segundo del día gracias al GPS. Era una violación tan profunda, tan perversa, que sentí ganas de vomitar. Pero entonces, mi ojo experto captó otro detalle. En el costado del aparato había una ranura para una tarjeta micro SD. Si el dispositivo perdía señal, grababa el audio localmente para subirlo después. Con manos temblorosas, saqué la tarjeta micro SD. Era pequeña, negra, insignificante. Pero en ese pedazo de plástico podía estar la clave de todo. Corrí a mi computadora portátil. Inserté la tarjeta en el adaptador y luego en el puerto lateral. La pantalla parpadeó y se abrió una carpeta de archivos. Había 3 archivos de audio con fecha de ayer. Ayer, cuando el oso todavía estaba en posesión de ellos. Mi dedo se posó sobre el ratón. Dudé un segundo. ¿Quería escuchar? ¿Quería saber cuán profundo era el odio que me tenían? Sí. Necesitaba saberlo. Era mi munición. Hice doble clic en el primer archivo. El sonido estática llenó el silencio de mi taller. Y luego, la voz inconfundible de doña Eulalia rompió el aire, tan clara como si estuviera parada detrás de mí. Asegúrate de que la batería esté cargada al 100%, inútil. No quiero que se apague a mitad de semana. Sí, mamá, ya lo revisé, era la voz de Gabino. Pero sigo pensando que es arriesgado. ¿Y si Maricruz lo encuentra? Esa tonta no va a encontrar nada, respondió Eulalia con desprecio. Está demasiado ocupada lijando sus muebles viejos. Además, la niña no va a soltar el oso. Escúchame bien, Gabino, el plan es simple. Mañana, cuando vayas a recoger a la niña, provócala. Dile que la ves flaca, que la ropa está sucia. Haz que Maricruz se enoje. Necesitamos que grite. Necesitamos que insulte. ¿Y si no grita? Preguntó Berenice, su voz sonando más lejos.
Entonces tú, dijo Eulalia, le pellizcas el brazo a la niña disimuladamente cuando nadie vea. Si la niña llora y Maricruz no la calma rápido, tenemos audio de negligencia. El abogado dijo que con 3 clips de audio donde ella suene histérica o la niña suene angustiada, podemos solicitar una orden de emergencia para quitarle la custodia temporal. Hubo una pausa en la grabación. Solo se escuchaba el roce de la tela. Y luego, la frase que selló su destino. La frase que hizo que mis lágrimas se secaran instantáneamente y fueran reemplazadas por una furia fría y calculadora. Y una vez que tengamos la custodia de la mocosa, dijo Eulalia, con una voz llena de codicia pura, solicitaremos el control del fideicomiso y la administración de la casa. Esa casona vale 15 millones, Gabino. Con eso pagamos mis deudas de juego, compramos un departamento en Polanco y nos sobra para vivir como reyes. Esa restauradora de cuartas se va a quedar en la calle, donde pertenece. El audio terminó. Me quedé mirando la pantalla, paralizada. No era solo maldad. Era un crimen. Era conspiración. Era fraude. Miré al oso destripado sobre mi mesa. Sus ojos de botón seguían sonriendo. Querían pruebas de que estoy loca, susurré al aire vacío del taller. Pues van a ver de lo que es capaz una loca para defender su casa y a su hija. Saqué mi celular y marqué un número que tenía guardado para emergencias, pero que esperaba nunca tener que usar a esta hora. ¿Bueno? Contestó una voz adormilada pero firme al tercer tono. Paloma, soy Maricruz, dije. Mi voz sonaba extraña, metálica, despojada de miedo. Perdón por la hora. Pero necesito que vengas mañana a primera hora. Tengo un oso que tienes que escuchar. Y creo que vamos a necesitar a la policía. La oficina de la licenciada Paloma estaba ubicada en un edificio moderno de cristal en la zona de Angelópolis. Un contraste total con la atmósfera colonial y antigua de mi casa. El aire acondicionado zumbaba suavemente, manteniendo el ambiente a unos fríos 18 grados, pero yo sentía que estaba ardiendo por dentro. Eran las 9 de la mañana del día siguiente. Había dejado a Lucero en la escuela con el corazón en la garganta, mirando a todos lados por si veía el auto de Gabino o de su madre. Sabía que no harían nada en público, no todavía, pero la paranoia se había instalado en mi pecho como un parásito. Paloma, mi amiga desde la preparatoria y ahora una de las abogadas de familia más temidas de Puebla, terminó de escuchar la grabación en su computadora. Se quitó los lentes de montura gruesa y se frotó el puente de la nariz. El silencio en la oficina era pesado. Maricruz, dijo finalmente, mirándome a los ojos. ¿Tú entiendes la magnitud de lo que tienes aquí? Entiendo que quieren quitarme a mi hija, respondí, mi voz temblando apenas un poco. Y entiendo que quieren mi casa. Es más que eso, Paloma se inclinó hacia adelante, cruzando las manos sobre su escritorio de caoba. Esto es conspiración. Es acecho agravado. Es violación de la privacidad de una menor. Y es intento de fraude procesal. Si presentamos esto ante un juez de lo familiar, Gabino no solo perderá las visitas, perderá la patria potestad para siempre. Y doña Eulalia, bueno, doña Eulalia podría terminar pasando sus últimos años jugando cartas en el penal de San Miguel. Sentí un escalofrío. A pesar de todo, a pesar del odio y el desprecio que me habían mostrado, la idea de enviar al padre de mi hija a la cárcel me revolvía el estómago. No por él, sino por Lucero. ¿Cómo le explicas a una niña de 6 años que su abuela y su papá son monstruos? ¿Es necesario llegar a tanto, Paloma? Pregunté, mirando mis manos entrelazadas. Solo quiero que me dejen en paz. Quiero una orden de restricción. Quiero que se alejen de mi casa y de mi dinero. Paloma suspiró y se levantó para servirse un café. Maricruz, eres demasiado buena. Y ese es tu problema. Ellos huelen tu bondad como los perros huelen el miedo. Escúchame bien, si solo pides una orden de restricción, ellos van a apelar. Van a decir que el audio fue manipulado. Van a decir que tú pusiste el dispositivo para incriminarlos. Tienen abogados sucios que saben jugar ese juego. Y mientras tanto, seguirán acosándote, seguirán envenenando a Lucero contra ti.
¿Quieres vivir así los próximos 12 años hasta que tu hija sea mayor de edad? Negué con la cabeza. No. No podía vivir con miedo. No podía vivir revisando cada peluche, cada regalo, cada esquina de mi propia casa. No, dije firmemente. Entonces tenemos que aplastarlos, dijo Paloma, volviendo a su asiento con una determinación feroz. Tenemos que asegurarnos de que no puedan levantarse nunca más. El audio es bueno, es excelente, pero para asegurar una condena penal por extorsión y fraude, necesitamos algo más. Necesitamos flagrancia. Necesitamos que confiesen su intención de despojarte de tus bienes y de tu hija, y necesitamos que lo hagan mientras creen que están ganando. ¿Qué sugieres? Pregunté, sintiendo que ya sabía la respuesta. Vamos a tenderles una trampa, Paloma sonrió. Una sonrisa afilada que me recordó porque siempre ganaba sus casos. La trampa de la codicia. Ellos creen que eres débil, inestable y tonta. Vamos a darles exactamente lo que quieren ver. Vas a invitarlos a tu casa. Vas a decirles que te rindes. ¿Que me rindo? Sí. Vas a decirles que la presión es demasiada, que Lucero es incontrolable y que estás pensando en ceder la custodia y la administración de los bienes porque no puedes con todo. Sentí una punzada de indignación. Pero eso es mentira. Yo puedo con todo. Lo sé y tú lo sabes. Pero ellos necesitan creerlo. Cuando crean que te has roto, bajarán la guardia. Su arrogancia los hará hablar. Querrán asegurarse de que firmes los papeles rápido, y en ese momento van a admitir todo, las deudas, el plan del oso, todo. Y cuando lo hagan, Paloma señaló hacia el techo, nosotros estaremos escuchando. No con un oso de peluche, sino con micrófonos judiciales autorizados. ¿Y la policía? Tengo un contacto en la fiscalía especializada. Si les damos el audio del oso como prueba inicial, nos darán luz verde para un operativo encubierto en tu casa. ¿Estarán afuera, en una camioneta sin rotular? Yo estaré contigo, escondida o conectada vía remota. En el momento en que ellos admitan el delito, la policía entra. Me quedé mirando por la ventana hacia la ciudad. Pensé en mi padre, don Anselmo, que trabajó toda su vida para comprar esa casona y restaurarla ladrillo por ladrillo. Pensé en cómo Eulalia había llamado muebles viejos a su legado. Pensé en cómo Gabino me había dejado sola en el hospital. Y pensé en Lucero, abrazando a un oso que tenía un micrófono en la panza. La duda se disipó. Fue reemplazada por una calma fría, de acero. Hagámoslo, dije, volviéndome hacia Paloma. ¿Cuándo? Mañana mismo, respondió ella. No hay que darles tiempo de pensar. La codicia es impaciente. Salí de la oficina de Paloma con un plan y un guión. Me sentía como una actriz a punto de salir al escenario más importante de su vida. Ya no era Maricruz la víctima. Era Maricruz la directora de la obra, y ellos no sabían que el telón estaba a punto de caer sobre sus cabezas. Regresé a casa y pasé la tarde preparando el escenario. Lucero estaba con mi vecina de confianza, una señora mayor que la adoraba, así que tenía la casa para mí sola. Primero, volví a coser el oso. Usé el mismo hilo de nylon que ellos habían usado, imitando la puntada torpe de Berenice para que no sospecharan que había sido abierto. Dejé el dispositivo adentro, pero le quité la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria original, reemplazándolas por unas vacías. No quería que siguieran rastreándome de verdad, pero necesitaba que el aparato pareciera intacto por si se les ocurría revisarlo. Luego, preparé la tecnología de mi lado. Mi padre, a pesar de amar lo antiguo, era un fanático de la acústica. Había instalado un sistema de sonido de alta fidelidad oculto en las molduras del techo de la sala principal. Los altavoces eran invisibles, pero potentes. Conecté mi teléfono al sistema vía Bluetooth y probé el audio. Reproduje un fragmento de música clásica. El sonido llenó la sala, nítido y envolvente. Perfecto. Luego, busqué el archivo de audio que había extraído del oso, la grabación de su conspiración. Lo dejé listo en la pantalla principal de mi reproductor, a un solo toque de distancia.
Finalmente, coloqué 2 cámaras pequeñas, tipo Nannycam, que Paloma me había prestado. Una en la estantería de libros, apuntando al sofá, y otra en el arreglo floral de la mesa de centro. Todo estaba listo. Solo faltaba el anzuelo. Me senté en el sofá, tomé el teléfono y marqué el número de Gabino. Esperé 2 tonos. ¿Qué quieres?, contestó él, con ese tono seco que usaba cuando no estaba su madre cerca para decirle qué decir. Respiré hondo, visualizando la versión más patética de mí misma. Dejé que mi voz temblara. Gabino, sollocé un poco, no demasiado, solo lo suficiente para sonar al borde del llanto. Gabino, necesito que vengas. Hubo un silencio al otro lado. Pude casi escuchar cómo se enderezaba en su silla. ¿Qué pasa? ¿Le pasó algo a la niña? No. Lucero está bien. Soy yo. Hice una pausa dramática. No puedo más, Gabino. Tu madre tenía razón. Esta casa es demasiado grande. Se me viene encima. ¿Y Lucero? Lucero me pregunta por ti todo el tiempo, dice que quiere estar con su abuela. Me siento tan sola y abrumada. Te lo dije, dijo él y su voz cambió instantáneamente. Ya no era seco, era petulante. Era la voz de alguien que acaba de ganar la lotería. Te dije que no ibas a poder sola. Lo sé. Soy una tonta. Me mordí el labio para no gritarle un insulto. Por favor, ¿puedes venir mañana con tu madre? Y con Berenice también, si quiere. Necesito que hablemos. Creo que estoy lista para firmar los papeles. Quiero que ustedes se encarguen de Lucero. Y de la casa. Yo solo quiero irme lejos, a un departamento pequeño, donde no tenga tantas responsabilidades. Escuché un murmullo al fondo. Gabino debía estar tapando el micrófono para hablar con alguien. Seguramente con Eulalia. Está bien, dijo él, volviendo al teléfono con un tono de falsa magnanimidad. Mañana a las 5 de la tarde estaremos ahí. Pero ten los papeles del abogado listos. No quiero ir en balde. Sí, lo que ustedes digan. Solo ayúdenme, por favor. Nos vemos mañana, Maricruz. Trata de tranquilizarte, le haces daño a la niña con esa histeria. Colgó. Dejé caer el teléfono en el sofá y me permití una sonrisa fría. Habían mordido el anzuelo. No solo lo habían mordido, se lo habían tragado hasta el fondo. Esa noche dormí mejor que en años. Sabía que la policía estaría posicionada en la calle a partir de las 4 de la tarde. Sabía que Paloma estaría escuchando todo desde una camioneta de vigilancia. Y sabía que, por primera vez en mi vida, yo tenía el control absoluto. Si te está gustando esta historia de justicia y venganza, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Déjanos un comentario con el nombre de tu ciudad. Queremos saber hasta dónde llega nuestra comunidad. Cada comentario ayuda a que este vídeo llegue a más personas que necesitan abrir los ojos. Gracias por tu apoyo. A las 5 en punto de la tarde, el sol comenzaba a bajar, bañando la sala de la casona con una luz dorada y melancólica. Yo estaba vestida con ropa sencilla, sin maquillaje, con el cabello recogido en una coleta desordenada. Quería parecer cansada. Quería parecer derrotada. Sobre la mesa de centro, había desplegado varios documentos legales. Eran borradores viejos y sin valor, pero con muchos sellos y firmas que parecían oficiales desde lejos. Y en medio de la mesa, como un tótem sagrado, estaba sentado Pancho, el oso de peluche. El timbre sonó. Esta vez, no esperé. Fui a abrir inmediatamente, manteniendo la cabeza baja y los hombros caídos. Eulalia entró primero, como si fuera la dueña del lugar. Llevaba un traje sastre color crema que probablemente había sacado a crédito y una sonrisa de satisfacción que me revolvió las tripas. Gabino venía detrás, con una carpeta bajo el brazo, y Berenice cerraba la fila, mirando su celular pero con una expresión de triunfo indisimulada. Vaya, Maricruz, dijo Eulalia, recorriendo la sala con la mirada. Te ves terrible.
¿No has dormido? No mucho, murmuré, cerrando la puerta. Pasen, por favor. Siéntense. Se sentaron en el sofá principal, frente a la mesa de centro. Yo me senté en una silla de madera enfrente de ellos, en una posición de inferioridad. Bueno, dijo Gavino, poniendo su carpeta sobre la mesa, empujando un poco al oso hacia un lado. Vamos al grano. Mamá tiene un compromiso a las 7, así que hagamos esto rápido. Dijiste que querías ceder la custodia y la administración de los bienes. Sí, dije, y me forcé a que se me quebrara la voz. Siento que le estoy fallando a Lucero. No tengo dinero suficiente para mantener esta casa. Las reparaciones son costosas. Y me siento muy inestable emocionalmente. Creo que ustedes pueden darle una mejor vida. Eulalia soltó un resoplido y cruzó las piernas. Al fin un poco de sensatez en esa cabecita tuya. Siempre supe que esto te quedaba grande. Eres una simple artesana, Maricruz. No tienes la clase ni la capacidad para manejar un patrimonio de 15 millones de pesos. Mi hijo, en cambio, tiene visión para los negocios. Visión para los negocios, pensé con amargura. Gavino había quebrado 2 ferreterías y vivía de pedirle dinero prestado a sus amigos. ¿Y qué planean hacer con la casa? Pregunté, secándome una lágrima inexistente. Es el legado de mi padre. Ay, por favor, olvídate de ese viejo sentimentalismo, interrumpió Berenice, tomando un dulce del plato de la mesa. Lo mejor es venderla. Ya tenemos un comprador interesado, ¿verdad, mamá? Un desarrollador que quiere hacer departamentos de lujo. Nos ofrecen 12 millones en efectivo, rápido y sin preguntas. 12 millones. 3 millones menos de su valor real. Estaban desesperados por dinero rápido. ¿Venderla? Pregunté, abriendo los ojos con fingida sorpresa. ¿Pero y dónde viviríamos Lucero y yo? Lucero vivirá con nosotros, por supuesto, dijo Eulalia con una dulzura venenosa. Tú puedes buscarte un cuartito por ahí. Con lo que te daremos de mesada podrás rentar algo decente. Quizás en las afueras. Lejos, para que no interfieras con la educación de la niña. ¿Y mis deudas? Preguntó Gavino, inclinándose hacia adelante, olvidando por un momento su papel de padre preocupado. Digo, los gastos de la casa. Necesitamos liquidar la hipoteca y otras cosas. ¿Qué otras cosas? Presioné suavemente. Necesitaba que fueran específicos. Necesitaba la confesión. Eulalia le dio un codazo a Gavino, pero él estaba demasiado emocionado por la victoria inminente. Pues, inversiones, Maricruz. Inversiones que salieron mal. Debemos 3 millones de pesos a unos socios. Y si no pagamos antes de fin de mes, estamos en problemas serios. Por eso necesitamos la firma hoy. Con la casa a mi nombre, puedo pedir un préstamo puente mañana mismo y salvar nuestro pellejo. ¿3 millones? Exclamé, esta vez mi sorpresa fue real. ¿A quién le deben 3 millones? Eso no te importa. Espetó Eulalia, perdiendo la paciencia. Lo que importa es que firmes. Si firmas ahora, te prometo que te dejaremos ver a la niña los fines de semana. Si no firmas, bueno, ya sabes lo que pasará. Tenemos pruebas, Maricruz. Pruebas de que eres una histérica. Señaló al oso de peluche con una uña larga y pintada de rojo. Ese lindo osito ha sido muy útil, ¿sabes? Dijo ella, con una sonrisa malévola. Ha escuchado todo. Tus gritos, tus llantos. Tenemos grabaciones tuyas perdiendo el control. Si vamos a un juez con eso, te van a encerrar en un psiquiátrico y no verás a Lucero nunca más. Así que firma, maldita sea. Firma y déjanos salvar nuestro patrimonio. Ahí estaba. La confesión. La extorsión. La admisión de que habían grabado ilegalmente. Miré a Gavino. ¿Tú sabías de esto, Gavino? ¿Grabaste a tu propia hija? Gavino se encogió de hombros, evitando mi mirada. Era necesario, Maricruz. Necesitábamos apalancamiento.
No ibas a soltar el dinero por las buenas. Y mamá tiene razón, esas deudas nos están matando. Es por el bien de la familia. Por el bien de su familia, corregí yo, sintiendo cómo mi postura cambiaba. Dejé de encorvarme. Levanté la barbilla. Mis manos dejaron de temblar. Eulalia notó el cambio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? Firma el maldito papel. No, dije. Mi voz resonó clara y fuerte en la sala, sin rastro de lágrimas. ¿Cómo que no? Eulalia se puso de pie, roja de ira. ¿Te atreves a desafiarme? Tengo las grabaciones. Tengo al juez en mi bolsillo. ¿Te voy a destruir? No, Eulalia. Tú no tienes nada. Me puse de pie lentamente. Caminé hacia el oso de peluche. Lo acaricié suavemente en la cabeza. Ustedes creen que son muy listos, dije, mirándolos a los tres. Creen que pueden entrar a mi casa, insultar mi inteligencia y amenazar con quitarme a mi hija usando un juguete espía. Pero cometieron un error. Un error muy grave. ¿De qué hablas, loca? Gritó Berenice. Subestimaron a la simple artesana, respondí. Yo restauro cosas, Berenice. Veo los detalles que otros ignoran. Vi la costura en la espalda del oso la misma noche que lo trajeron. La cara de Gabino palideció. Eulalia se quedó inmóvil. Encontré el micrófono, continué, dando un paso hacia ellos. Encontré el GPS. Y encontré sus grabaciones de prueba. Esas donde planeaban cómo provocarme. Esas donde hablaban de vender mi casa para pagar sus deudas de juego. Eso es mentira, balbuceó Gabino. No puedes probar nada. Es tu palabra contra la nuestra. Ay, Gabino, saqué mi celular del bolsillo. ¿Todavía no entiendes? Estamos en el siglo XXI. Toqué la pantalla de mi teléfono. De repente, la voz de Eulalia estalló desde las molduras del techo, amplificada por el sistema de sonido envolvente de la casa. Era potente, clara y absolutamente innegable. Y una vez que tengamos la custodia de la mocosa, solicitaremos el control del fideicomiso. Esa casona vale 15 millones, pagamos mis deudas. Esa restauradora de cuarta se va a quedar en la calle. El sonido rebotaba en las paredes de piedra, llenando cada rincón de la sala. Era como la voz de Dios juzgando a los pecadores. Eulalia retrocedió tambaleándose, como si la hubieran golpeado físicamente. Su rostro pasó del rojo ira al blanco cadavérico en un segundo. Se llevó una mano al pecho, boqueando. Gabino miraba al techo, a los altavoces invisibles, con la boca abierta. Berenice dejó caer su celular al suelo. Pausé la grabación. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Decías que era mi palabra contra la tuya? Pregunté suavemente. No. Es tu voz contra ti misma. Apaga eso. Chilló Eulalia, recuperando su furia. Es ilegal. Me grabaste sin mi permiso. Ustedes grabaron a mi hija sin mi permiso, repliqué. Y por cierto, todo lo que han dicho en los últimos 15 minutos, sobre las deudas, sobre el plan de extorsión, sobre la venta de la casa, todo eso también se ha grabado. Y no solo se ha grabado. Se ha transmitido. ¿Transmitido? Susurró Gabino, con el sudor perlando su frente. En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe. No había puesto el cerrojo esta vez. 3 agentes de la Fiscalía General del Estado entraron, vistiendo chalecos tácticos y portando placas al cuello. Detrás de ellos, entró Paloma, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa de satisfacción que iluminaba la habitación. Buenas tardes, dijo el agente al mando, un hombre alto y serio. Soy el comandante Ramírez. Señora Eulalia Montes, señor Gabino Flores, señorita Berenice Flores. Quedan detenidos. ¿Qué? Gritó Eulalia. ¿Usted no sabe quién soy yo? Esto es un atropello. Es mi casa. Mi hijo tiene derechos.
Ustedes están detenidos por los delitos de tentativa de extorsión, fraude procesal y violación a la intimidad de una menor de edad, recitó el comandante, mientras los otros dos agentes procedían a esposarlos. Tenemos una orden judicial basada en evidencia digital y en la confesión en flagrancia que acabamos de escuchar, desde nuestra unidad móvil. Gavino no opuso resistencia. Se dejó esposar, llorando silenciosamente. Era la imagen viva de la derrota. Berenice intentó correr hacia la cocina, pero un agente le bloqueó el paso y le puso las esposas. Yo no hice nada. Fue idea de mi mamá. Yo solo cosí el oso. Lloriqueaba Berenice. Eulalia, sin embargo, luchó. Cuando el agente le tomó las muñecas, ella se retorció y escupió hacia mí. ¡Maldita! ¡Maldita seas, Maricruz! Aulló. Me las vas a pagar. Te voy a quitar todo. Esa casa es mía. Mi hijo se la merece. Me acerqué a ella, manteniendo una distancia segura. La miré a los ojos, esos ojos que durante años me habían mirado con desprecio, y no sentí miedo. Solo sentí lástima. Esta casa nunca fue tuya, Eulalia, dije con calma. Y nunca lo será. Lo único que es tuyo ahora son tus deudas y una celda en el penal. Espero que te gusten los uniformes color beige, porque el encaje ya no te va a servir. Llévensela, ordenó el comandante. Los agentes empujaron a los tres hacia la salida. Gavino me miró una última vez antes de salir. Maricruz, perdóname, mamá me obligó, tienes 34 años, Gavino, le dije, sin emoción. Ya era hora de que dejaras de culpar a tu mamá y empezaras a ser un hombre. Pero ahora es tarde. La puerta se cerró tras ellos, llevándose el olor a perfume barato y la toxicidad que había envenenado mi vida durante tanto tiempo. Me quedé sola en la sala con Paloma. El silencio volvió a la casona, pero esta vez no era un silencio pesado. Era un silencio limpio. Un silencio de paz. Paloma se acercó y me abrazó. Lo hiciste, amiga. Lo hiciste. Sí, susurré, sintiendo cómo las rodillas me temblaban ahora que la adrenalina bajaba. Se acabó. Miré al oso de peluche en la mesa. Pancho. El instrumento de su maldad se había convertido en su verdugo. ¿Qué hacemos con el oso?, preguntó Paloma. Tomé al oso por una oreja. La policía lo necesita como evidencia, dije. Después de eso, espero que lo quemen. Lucero necesita juguetes nuevos. Juguetes que no tengan micrófonos. La adrenalina es una droga curiosa. Te mantiene de pie cuando el mundo se derrumba, te da la fuerza para enfrentar leones, o en mi caso, suegras sociópatas. Pero cuando la amenaza desaparece, la adrenalina se evapora y te deja con una resaca brutal. Esa noche, después de que la policía se llevara a Eulalia, Gavino y Berenice, y después de que Paloma se marchara con la evidencia bajo el brazo, la casa quedó sumida en un silencio sepulcral. Me senté en el suelo de la sala, justo donde Eulalia había estado exigiendo mi rendición horas antes. Me abracé las rodillas y temblé. No lloré. Simplemente temblé. Miré mis manos. Eran las mismas manos que habían lijado madera esa mañana, pero ahora parecían las manos de una extraña. Había enviado al padre de mi hija a la cárcel. Había destruido una familia. ¿Mami? La voz somnolienta de Lucero me sacó de mi trance. Estaba parada en el umbral de la sala, frotándose los ojos y arrastrando su manta favorita. ¿Dónde están mi papá y la abuela? Escuché gritos. Me levanté rápido, limpiándome la cara con las manos y forzando una calma que no sentía. Me acerqué a ella y la cargué. Pesaba, pero era un peso dulce, un peso vivo, no como el peso muerto y frío de aquel oso de peluche. Se tuvieron que ir, mi amor, le mentí suavemente, acariciando su cabello. Tuvieron una emergencia de trabajo. Pero todo está bien. Mami está aquí. ¿Van a volver mañana?, preguntó ella, recargando su cabeza en mi hombro. Esa pregunta fue como un cuchillo en mi estómago. ¿Cómo le dices a una niña que su padre es un delincuente?
¿Cómo le explicas que la abuela que le regala dulces también le regala micrófonos espía? No, mi cielo. No van a volver mañana. Se van a ir de viaje por un tiempo largo. Lucero pareció aceptar la explicación. A los 6 años, el tiempo es un concepto abstracto y los adultos siempre están yendo y viniendo. La llevé de vuelta a su cama y me acosté con ella. No la solté en toda la noche. Cada vez que escuchaba un ruido en la calle, me tensaba, esperando ver a Eulalia rompiendo la ventana. Pero nadie vino. Solo el viento de Puebla golpeando los muros de piedra de la casona. Los días siguientes fueron un torbellino burocrático que puso a prueba mi cordura. Tuve que ir al Ministerio Público a ratificar mi denuncia. Tuve que sentarme frente a peritos psicológicos que evaluaron a Lucero, con mucho tacto, gracias a Dios, para confirmar que no había daño emocional grave. Tuve que escuchar las grabaciones del oso una y otra vez mientras los fiscales transcribían cada palabra venenosa de Eulalia. Es un caso sólido, me aseguró el fiscal, un hombre canoso con cara de haber visto demasiado. Tenemos la intención, la preparación y la ejecución. Además, el hecho de que usaran un dispositivo GPS en una menor agrava todo. No van a salir bajo fianza. Y no salieron. El juez dictó prisión preventiva justificada. El riesgo de fuga era alto, y el riesgo para la víctima, yo y mi hija, era evidente. Ver a Eulalia tras el cristal de la sala de audiencias, vestida con el uniforme beige del penal, sin su maquillaje y sin sus joyas falsas, fue una experiencia surrealista. Parecía más pequeña. Más vieja. Pero sus ojos seguían destilando el mismo odio puro. Sin embargo, la justicia legal no fue lo único que los golpeó. El karma, como dicen, tiene un sentido del humor muy oscuro. Una semana después del arresto, Paloma llegó a mi casa con una carpeta de documentos y una expresión grave pero satisfecha. Tengo noticias sobre la situación financiera de tus suegros, dijo, poniendo la carpeta sobre la mesa de la cocina. Es peor de lo que pensábamos. Abrí la carpeta. Eran copias de títulos de propiedad, estados de cuenta y notificaciones de embargo. ¿Qué es esto? Esto, Maricruz, es la razón por la que estaban tan desesperados por tu casa. Eulalia no solo debía 3 millones de pesos. Debía casi 5 millones. Y no a un banco. Paloma señaló un nombre en un documento de préstamo informal. Le debe dinero a El Turco. Es un prestamista de la zona de mercados que no se anda con juegos. Eulalia hipotecó su propia casa, la de Gabino y hasta el local comercial de Berenice con este tipo. Los intereses la estaban comiendo viva. Dios mío, susurré. El plan era simple, quedarse con tu casa, venderla rápido a ese desarrollador corrupto por 12 millones, pagarle al Turco los 5 millones y quedarse con el resto. Era su boleto de salida. Era su salvación. ¿Y ahora? Ahora que están en la cárcel y no pueden pagar, Paloma pasó la página. El Turco ejecutó las garantías. Ayer tomaron posesión de la casa de Eulalia. ¿La sacaron? Bueno, ella no estaba ahí, obviamente. Pero sacaron sus cosas a la calle. Literalmente. Los vecinos me enviaron fotos. Paloma me mostró su celular. En la pantalla vi la imagen de la casa de Eulalia, una construcción pretenciosa de 2 pisos en una colonia de clase media. En la banqueta, bajo la lluvia, había montañas de ropa, muebles estilo Luis XV falsos y cajas de cartón empapadas. Había gente, vecinos, curiosos, hurgando en la basura, llevándose lo que podían. Todo su imperio de apariencias, dijo Paloma, terminó en la basura. Berenice perdió su local de costura. Gabino perdió su auto, que también estaba empeñado. No les queda nada. Absolutamente nada. Miré la foto. Debería haber sentido lástima. Debería haber sentido compasión por una anciana que lo pierde todo. Pero luego recordé la voz en la grabación, esa restauradora de cuarta se va a quedar en la calle. Eulalia había proyectado su propio destino en mí. Ella quería que yo estuviera en esa banqueta. Quería que mi hija durmiera bajo la lluvia.
Justicia poética, murmuré. Justicia real, corrigió Paloma. Y hay algo más. Gavino quiere hablar contigo. Me tensé. ¿Hablar conmigo? Su abogado de oficio dice que quiere llegar a un acuerdo. Quiere declararse culpable a cambio de una reducción de pena y quiere pedirte perdón. Dice que si retiras los cargos contra su madre, él asume toda la culpa. Cerré la carpeta de golpe. El sonido resonó en la cocina como un disparo. No. Maricruz, piénsalo. Si aceptas, te ahorras el juicio largo. Él se va a la cárcel unos años, Eulalia sale libre pero sin un centavo, dije que no, Paloma. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al jardín, donde Lucero jugaba con un perro nuevo que habíamos adoptado, un golden retriever torpe y cariñoso llamado Sol. Gavino tuvo su oportunidad, dije, mirando a mi hija reír. Tuvo 6 años de oportunidades. Pudo ser un padre. Pudo defenderme de su madre. Pudo decir no cuando le dieron el oso con el micrófono. Pero no lo hizo. Eligió ser el hijo de mami hasta el final. Eligió traicionarnos. Me giré hacia Paloma. No voy a negociar con terroristas emocionales. Eulalia es la autora intelectual, ella planeó todo. Ella es el peligro real. Si sale libre, vendrá por nosotras. Su odio es su motor. Necesito que se quede encerrada hasta que sea demasiado vieja para hacernos daño. Paloma sonrió y asintió lentamente. Esa es la respuesta que esperaba. Solo tenía que preguntarte por protocolo. Le diré al fiscal que vamos a juicio completo. Vamos por la pena máxima. El juicio se llevó a cabo 6 meses después. Fue un proceso a puerta cerrada para proteger la identidad de Lucero, pero la tensión en la sala era palpable. Eulalia había envejecido 10 años en 6 meses. Su cabello, antes teñido de un negro azabache impecable, ahora mostraba raíces grises y grasientas. Su piel estaba flácida. Pero su boca seguía siendo una línea dura y amarga. Gavino, por otro lado, parecía un fantasma. No levantó la vista del suelo en ninguna de las audiencias. Lloraba en silencio la mayor parte del tiempo. Berenice, separada de su madre y hermano en el banquillo, miraba a todos lados con ojos desorbitados, como un animal atrapado. Mi testimonio fue la parte más difícil. Tuve que sentarme allí, a 3 metros de las personas que alguna vez llamé familia, y narrar cómo habían intentado destruir mi vida. Señora Maricruz, preguntó el abogado defensor de Eulalia, un hombre agresivo que intentaba desacreditarme. ¿No es verdad que usted sufre de ansiedad? ¿No es verdad que toma medicamentos para dormir? ¿Quizás imaginó la conspiración? Respiré hondo. Miré al juez. Sufro de ansiedad, sí, respondí con voz firme. Porque durante 6 años fui sometida a abuso psicológico por esa mujer. Pero mi ansiedad no colocó un dispositivo GPS en un oso de peluche. Mi ansiedad no grabó a la acusada admitiendo que quería vender mi casa para pagar sus deudas de juego. La evidencia no tiene ansiedad, abogado. La evidencia es matemática. El abogado se quedó callado. No tenía argumentos contra las grabaciones. Luego llegó el momento de reproducir los audios en la sala. Escuchar de nuevo la voz de Eulalia diciendo «esa tonta no va a encontrar nada», resonó en las 4 paredes del juzgado. Vi como el juez, un hombre severo con gafas, fruncía el ceño con disgusto al escuchar cómo planeaban pellizcar a la niña para hacerla llorar. Eso fue el clavo final en su ataúd. Ningún juez, ningún ser humano con sangre en las venas, podía perdonar la crueldad premeditada contra una niña de 6 años. El día de la sentencia, la sala estaba llena. Había periodistas locales, atraídos por el escándalo de la abuela espía, y la caída de una familia que alguna vez pretendió ser respetable. El juez golpeó su mazo y el silencio se hizo absoluto. Pónganse de pie los acusados. Eulalia se levantó con dificultad. Gavino tuvo que ser sostenido por un guardia. Considerando la gravedad de los hechos, la premeditación, la alevosía y la participación de múltiples autores en perjuicio de una menor de edad y con fines de lucro ilícito,
Leyó el juez: este tribunal encuentra a los acusados culpables. Sentí que Paloma me apretaba la mano bajo la mesa. A la acusada Eulalia Montes, por ser la autora intelectual y promotora de los delitos de extorsión agravada en grado de tentativa, violación de comunicaciones privadas y violencia familiar, se le condena a una pena de 12 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Eulalia soltó un grito ahogado. 12 años. A su edad, eso era prácticamente una cadena perpetua. Al acusado Gabino Flores, por su complicidad directa y violación de los deberes parentales, se le condena a 8 años de prisión y la pérdida definitiva de la patria potestad sobre la menor Lucero Flores. Gabino se desplomó en la silla, sollozando ruidosamente. A la acusada Berenice Flores, por complicidad y encubrimiento, se le condena a 4 años de prisión. El juez cerró su carpeta y me miró. Su expresión se suavizó un poco. Señora Maricruz, la justicia ha hecho su parte. Espero que usted y su hija puedan encontrar la paz que se merecen. Se levanta la sesión. Mientras los guardias se llevaban a Eulalia, ella se detuvo un momento. Se giró hacia mí. Esperé una maldición, un grito, una última dosis de veneno. Pero no. Me miró con algo que nunca había visto en ella: miedo. Miedo puro y absoluto. Se dio cuenta, finalmente, de que yo no era la víctima. Yo era la superviviente. Y ella era la que iba a morir sola en una celda de concreto. No dije nada. Solo la miré hasta que desapareció por la puerta lateral. Salí del juzgado y el sol de Puebla me golpeó en la cara. Era brillante. Cálido. Limpio. Paloma me abrazó. Se acabó, Maricruz. Ahora empieza tu vida. Sí, dije, sacando mi celular para llamar a mi casa y hablar con Lucero. Ahora empieza mi vida. El primer año después del juicio fue un año de limpieza. Y no me refiero solo a limpiar el polvo. Limpié mi vida. Lo primero que hice fue contratar a un equipo de seguridad para revisar cada centímetro de la casona. Quería estar segura de que no había más micrófonos, cámaras o sorpresas desagradables. Encontraron una copia de la llave de la entrada escondida en una maceta del patio trasero. Seguramente Gabino la había dejado ahí años atrás. Cambié todas las cerraduras. Instalé un sistema de alarma moderno. Mi casa volvió a ser mi fortaleza. Luego, me enfoqué en Lucero. Ella tuvo pesadillas durante un tiempo. Soñaba que el oso Pancho le hablaba con la voz de la abuela. La llevé a terapia de juego, una psicóloga maravillosa que la ayudó a entender que los adultos a veces cometen errores muy graves y que no es culpa de los niños. Papá está en un lugar donde le enseñan a portarse bien, le explicamos. Era la verdad más amable que podíamos darle. Poco a poco, la risa de Lucero volvió a ser genuina. Dejó de preguntar por su abuela. Los niños son resilientes, mucho más que nosotros. Llenan los espacios vacíos con amor nuevo si se les da la oportunidad. Y yo me aseguré de llenar su vida de amor. Adoptamos a Sol, el perro, que se convirtió en su verdadero guardián. Sol no tenía micrófonos en la panza, solo un corazón enorme y ganas de jugar. En cuanto a mí, canalicé toda mi energía en mi trabajo. La historia del oso espía se había filtrado a la prensa local, aunque protegieron mi identidad. Sin embargo, en los círculos de coleccionistas de antigüedades, se corrió la voz de que yo era la restauradora que había descubierto un dispositivo de espionaje gracias a mí. Conocimiento de costuras. Irónicamente, eso disparó mi negocio. Clientes de alta gama empezaron a buscarme. Si tiene ojo para ver un hilo de nylon en un oso de peluche, es seguro verá los detalles en mi silla Luis XV, decían. Convertí la planta baja de la casona en un taller-galería oficial. Restauraciones San Ángel. Contraté a 2 asistentes. Mis ingresos se triplicaron. Ya no tenía que preocuparme por vender la casa para mantenerla. La casa se mantenía sola. Un día, estaba terminando de barnizar un escritorio victoriano cuando recibí una carta del penal de San Miguel. El sobre era barato, el papel áspero. La letra era de Gabino. Mis manos ya no temblaban.
Me preparé un té, me senté en mi jardín, ahora lleno de flores que yo misma había plantado, sin Eulalia criticando mis gustos, y abrí la carta. Maricruz, espero que tú y Lucero estén bien. Aquí adentro los días son largos. Mamá está en el ala de mujeres, dicen que está muy enferma. Tiene artritis y nadie la visita. Berenice salió por buena conducta hace un mes, pero no ha venido a verme. Supongo que está enojada. Te escribo porque quiero pedirte algo. No dinero. Sé que no tengo derecho. Solo quiero pedirte que, cuando Lucero sea mayor, le digas que yo la quería. A mi manera cobarde y rota, la quería. No fui un hombre, fui una sombra de mi madre. Y ahora estoy pagando el precio. No espero que me perdones. Solo espero que ella no me odie tanto como yo me odio a mí mismo. Gabino. Leí la carta 2 veces. Luego, saqué mi encendedor. Miré la llama azul y naranja bailar en la brisa de la tarde. Acerqué la esquina del papel al fuego. Vi cómo las palabras de disculpa, las excusas tardías y el arrepentimiento de un hombre que solo valoró lo que tenía cuando lo perdió, se convertían en ceniza negra. No le iba a decir a Lucero que su padre la quería a su manera. El amor no daña. El amor no espía. El amor no intenta vender el techo de tu hijo para pagar deudas de juego. Le diría la verdad cuando fuera mayor. Le diría que su madre luchó por ella contra dragones y monstruos, y ganó. Soplé las cenizas y dejé que el viento se las llevara. Me levanté y fui al taller. Lucero estaba ahí, ayudando a mis asistentes, pintando un trozo de madera con colores brillantes. Se veía feliz. Se veía segura. Se veía libre. Me acerqué a ella y la abracé por la espalda. ¿Qué haces, mi amor? Estoy arreglando esto, mami, dijo ella, mostrándome su obra maestra llena de pintura chorreada. Como tú. Te está quedando precioso. Miré alrededor de mi casa, mi taller, mi vida. Todo estaba en su lugar. No había fantasmas. No había deudas. No había suegras malvadas. Había costado lágrimas y miedo, pero finalmente, el regalo más grande no había sido un oso de peluche gigante. El regalo había sido la verdad. Y la libertad que viene con ella. A veces, pienso en esa noche. Pienso en el momento exacto en que mi bisturí cortó el hilo de nylon en la espalda de Pancho. Si no hubiera tenido esa sospecha, si hubiera sido una madre normal que confía ciegamente en la familia, hoy mi vida sería muy diferente. Probablemente estaría en la calle, declarada mentalmente incompetente, viendo a mi hija a través de una reja mientras Eulalia y Gabino despilfarraban la herencia de mi padre. Aprendí una lección brutal pero necesaria: la sangre no te hace familia. La lealtad, el respeto y el amor te hacen familia. Y a veces, los enemigos más peligrosos no son los extraños en la calle, sino aquellos que se sientan a tu mesa y te sonríen mientras afilan el cuchillo bajo el mantel. El karma existe, sí. Eulalia perdió su casa y su libertad por codiciar la mía. Pero el karma no trabaja solo. Necesita que nosotros, las víctimas, dejemos de tener miedo y empecemos a actuar. Necesita que seamos valientes para cortar los hilos, abrir las costuras y exponer la podredumbre que se esconde en el relleno. Hoy duermo tranquila. Mi hija duerme tranquila. Y en algún lugar de una celda fría, doña Eulalia tiene mucho tiempo para pensar en el error de subestimar a una madre que defiende su nido. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías aceptado el trato de Gabino para evitar el juicio? ¿Crees que fui demasiado dura al dejar que la abuela de mi hija se pudriera en la cárcel? ¿O piensas que recibieron exactamente lo que merecían? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. Si esta historia te hizo sentir algo, por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna historia del Rincón del Drama. ¡Hasta la próxima!